mecánico humilde, tuvo el taller cerrado, sin saber que la nueva dueña era la millonaria que... El sol de octubre caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Mendoza llegó temprano aquella mañana de lunes al taller mecánico San Miguel, donde había trabajado durante 18 años de su vida. A sus 42 años, Roberto conocía cada rincón de ese establecimiento como la palma de su mano. Cada mancha de aceite en el piso de concreto, cada herramienta colgada en la pared, cada vehículo que entraba por esa puerta representaba no solo un trabajo, sino una parte de su identidad como mecánico. Había comenzado allí como aprendiz a los 24 años, recién salido de la vocacional, con más ganas que experiencia. Y el viejo don Esteban Ruiz, el dueño original, lo había tomado bajo su ala y le había enseñado todo lo que sabía sobre motores, transmisiones y el arte de diagnosticar problemas que otros mecánicos simplemente no podían resolver. Roberto estacionó su vieja camioneta Nissan del 98 en la calle lateral y caminó hacia la entrada del taller. Algo le pareció extraño de inmediato. La cortina metálica seguía completamente bajada a las 7:30 de la mañana, hora en que normalmente ya estarían trabajando en al menos 3 vehículos. Se acercó y tocó el metal con los nudillos, esperando escuchar el movimiento dentro que indicara que Javier, el otro mecánico senior, ya había llegado. Silencio absoluto. Roberto sacó su celular y marcó el número de don Esteban. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz cansada contestara. Era el hijo del dueño, Eduardo Ruiz, quien administraba el taller desde que su padre había sufrido un derrame cerebral 6 meses atrás. «Roberto, qué bueno que llamas», dijo Eduardo, con un tono que inmediatamente puso nervioso al mecánico. «Necesito que vengas a la casa de mi papá esta tarde. Tenemos que hablar sobre el taller». Roberto sintió un nudo en el estómago. En sus 18 años trabajando allí, nunca lo habían citado así. ¿Pasó algo grave, don Eduardo? ¿Don Esteban está bien? Eduardo suspiró al otro lado de la línea. Mi papá está igual, Roberto, pero hay cosas del negocio que necesito comentarte personalmente. ¿Puedes venir como a las 5 de la tarde? Roberto aceptó, aunque la preocupación ya había comenzado a instalarse en su pecho como un peso que no lo abandonaría en todo el día. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. El resto del día transcurrió en una nebulosa de ansiedad para Roberto. Llamó a los 3 clientes que tenían citas programadas para ese lunes y les explicó que había un problema con el taller, prometiéndoles contactarlos pronto para reprogramar. Pasó las horas intentando mantenerse ocupado, ayudando a un vecino con un problema menor en su coche, pero su mente no dejaba de dar vueltas sobre qué podría estar pasando. El taller San Miguel era su vida. No solo era su fuente de ingresos, era el lugar donde se sentía más él mismo, donde su conocimiento y experiencia tenían valor real. Era donde los clientes lo buscaban específicamente porque confiaban en su honestidad y habilidad. Era el lugar donde había formado a 3 generaciones de aprendices, transmitiéndoles el mismo conocimiento que don Esteban le había compartido a él. A las 5 en punto, Roberto tocó la puerta de la casa de don Esteban en la colonia americana. Eduardo abrió con una expresión seria que confirmó los peores temores de Roberto. Lo condujo a la sala, donde don Esteban estaba sentado en su sillón reclinable, con media cara ligeramente caída por las secuelas del derrame, pero con los ojos todavía brillantes y alertas. El anciano intentó sonreír cuando vio entrar a Roberto, levantando débilmente la mano en señal de saludo. «Siéntate, Roberto», dijo Eduardo, señalando el sofá. «Lo que tengo que decirte no es fácil». Roberto se sentó,
sus manos callosas y manchadas permanentemente de grasa mecánica descansando sobre sus rodillas. Eduardo se pasó la mano por el cabello claramente incómodo. Mira, la situación financiera del taller ha sido muy difícil desde que mi papá se enfermó. Los gastos médicos han sido enormes y el negocio, bueno, nunca fue tan rentable como para sostener todo esto. He estado tratando de mantenerlo a flote estos 6 meses, pero simplemente no puedo más. Roberto sintió que el piso se movía bajo sus pies. Sabía exactamente a dónde iba esta conversación. He tenido que tomar una decisión difícil, continuó Eduardo, evitando el contacto visual directo. Vendí el taller. Una empresa compradora de propiedades comerciales me hizo una oferta que no pude rechazar. El dinero va a cubrir las deudas médicas de mi papá y asegurar su cuidado el tiempo que le quede. Don Esteban emitió un sonido desde su sillón, algo entre protesta y resignación. Eduardo lo miró con tristeza antes de continuar. El cierre es oficial desde hoy. Los nuevos dueños toman posesión el viernes. Lo siento mucho, Roberto. Sé que este taller es tu vida, pero no tuve otra opción. Roberto permaneció en silencio por un momento largo, procesando la información. Finalmente habló, su voz calmada, a pesar del terremoto interno que experimentaba. Entiendo, don Eduardo. ¿Los nuevos dueños planean seguir operando como taller mecánico? Eduardo negó con la cabeza. No lo sé con certeza, pero creo que tienen otros planes para el inmueble. La zona se ha revalorizado mucho en los últimos años. Roberto asintió lentamente. Sabía que la colonia donde estaba el taller había experimentado una transformación en años recientes, con cafeterías de especialidad, boutiques y restaurantes hipster reemplazando los viejos negocios tradicionales. Un taller mecánico con sus manchas de aceite y olor a gasolina probablemente no encajaba en la nueva imagen que querían proyectar. ¿Y los demás muchachos?, preguntó Roberto, refiriéndose a Javier y a los 2 aprendices que trabajaban en el taller. Les avisé ayer por teléfono, respondió Eduardo. Les voy a dar su finiquito completo, a todos ustedes. Es lo mínimo que puedo hacer. Roberto se quedó sentado unos minutos más, mientras Eduardo le explicaba los detalles del finiquito y le pedía que pasara por el taller el martes para recoger sus herramientas personales y firmar los documentos. Don Esteban intentó decir algo, su habla arrastrada por el derrame, pero la emoción lo venció y lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Roberto se acercó al anciano y le tomó la mano. No se preocupe, don Esteban. Usted me enseñó todo lo que sé. Eso nadie me lo puede quitar. Cuando Roberto salió de la casa y caminó hacia su camioneta, el sol ya estaba comenzando a ocultarse, pintando el cielo de Guadalajara en tonos naranjas y púrpuras. Se sentó al volante, pero no arrancó el motor de inmediato. Simplemente se quedó ahí, mirando al frente, dejando que la realidad se asentara completamente. A sus 42 años, con 18 años de experiencia en un solo lugar, ahora estaba desempleado. Tenía esposa, Ana, y 2 hijas en la preparatoria, Lucía de 17 y Daniela de 15. Tenían una pequeña casa en la colonia Lomas de Polanco que todavía estaban pagando. Los gastos eran constantes: colegiaturas, servicios, alimentación, el mantenimiento de la casa. El finiquito ayudaría por un tiempo, pero Roberto sabía que necesitaba encontrar trabajo pronto. Lo que más le dolía no era solo la pérdida del empleo, sino la pérdida de lo que el taller representaba. Era su lugar en el mundo, donde su identidad profesional tenía raíces profundas. Los clientes que lo buscaban específicamente porque confiaban en él. El señor Gutiérrez, que solo dejaba que Roberto tocara su Chevy Suburban del 2005 porque sabía que lo cuidaría como si fuera suyo. La señora Patricia, cuyo Tsuru del 92, Roberto había mantenido funcionando contra todo pronóstico durante años. Don Ramiro,
el taxista que dependía de que Roberto mantuviera su vehículo en perfectas condiciones para poder trabajar. Todos esos clientes leales, esas relaciones construidas a lo largo de casi 2 décadas, también se perdían con el cierre del taller. Esa noche, Roberto llegó a casa más tarde de lo habitual. Ana lo esperaba en la cocina, preparando la cena. Ella lo conocía lo suficientemente bien como para saber inmediatamente que algo estaba mal solo con ver su expresión. «¿Qué pasó?», preguntó, secándose las manos en el delantal. Roberto se sentó en una de las sillas de la cocina y le contó todo. Ana escuchó en silencio, su expresión pasando de preocupación a angustia. Cuando Roberto terminó de hablar, ella se acercó y le puso una mano en el hombro. «Vamos a estar bien», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. «Eres el mejor mecánico que conozco. Vas a encontrar algo rápido». Roberto asintió, queriendo creer en sus palabras. «Mañana empiezo a buscar. Tengo buenos contactos en otros talleres de la ciudad». Durante los siguientes días, Roberto recogió sus herramientas del taller San Miguel, una colección impresionante acumulada a lo largo de 18 años. Cajas de herramientas Craftsman, llaves de torque calibradas, multímetros digitales, equipos de diagnóstico que él mismo había comprado con sus propios ahorros para hacer mejor su trabajo. Las cargó en su camioneta con una sensación de finalidad que apretaba su pecho. El edificio del taller ya mostraba señales de cambio. Había un letrero nuevo de «vendido», y hombres con trajes caminaban por el lugar tomando medidas y haciendo anotaciones en tabletas. Roberto intentó no mirarlos demasiado mientras terminaba de sacar sus cosas. Comenzó su búsqueda de empleo con optimismo. Con su experiencia y reputación, pensó que conseguir una posición en otro taller sería relativamente sencillo. Visitó el taller El Águila en la colonia del Fresno, donde conocía al dueño de años atrás. Don Arturo lo recibió con una sonrisa y un abrazo. «Roberto, qué gusto verte. Me enteré de lo del taller San Miguel. Qué lástima, ¿verdad? Pero mira, ahorita la cosa está complicada. Ya tengo 2 mecánicos fijos y apenas nos alcanza el trabajo para todos. Si la cosa mejora y necesito a alguien, tú eres el primero en mi lista. Te lo prometo». La misma historia se repitió en el taller Hernández, en el taller López y en Autoservicio Guadalajara. Todos conocían su reputación, todos lo respetaban, pero nadie estaba contratando. La economía estaba complicada. La competencia de los talleres de agencias había aumentado y muchos clientes ahora preferían los mecánicos que visitaban domicilios porque salía más barato. Pasaron 2 semanas, luego 3. El finiquito estaba sosteniéndolos, pero Roberto veía cómo el dinero disminuía con cada gasto necesario. Lucía necesitaba útiles para un proyecto escolar. Daniela requería zapatos nuevos porque los suyos ya estaban completamente desgastados. La casa necesitaba reparaciones menores que no podían postergarse indefinidamente. Ana había comenzado a buscar trabajo también, visitando tiendas y negocios, ofreciéndose para cualquier posición, pero a sus 40 años y sin experiencia laboral reciente, enfrentaba sus propios rechazos. Una tarde de noviembre, Roberto estaba sentado en el pequeño patio trasero de su casa, limpiando meticulosamente sus herramientas como hacía cuando necesitaba pensar. Su celular sonó con un número desconocido. «Bueno, ¿Roberto Mendoza?», preguntó una voz femenina al otro lado. «Sí, soy yo. Mi nombre es Patricia Sánchez, del Corporativo Automotriz del Pacífico. Obtuve su número a través de una recomendación. Estamos buscando mecánicos experimentados para evaluar un lote de vehículos usados que estamos considerando adquirir para nuestra flotilla. Es un trabajo temporal, tal vez una semana, pero paga bien. ¿Le interesaría?».
Roberto se enderezó en su silla. Por supuesto que sí. ¿Cuándo necesitan que empiece? Patricia le dio los detalles. Necesitaban que revisara 15 vehículos en un lote de autos usados en Tlaquepaque, haciendo un diagnóstico completo de cada uno y proporcionando un reporte detallado sobre el estado mecánico y estimaciones de reparación. El pago sería de 12,000 pesos por el trabajo completo, que podría tomar entre 5 y 7 días, dependiendo de qué tan rápido trabajara. Para Roberto, era un respiro de aire fresco. No era un empleo permanente, pero era algo, y era exactamente el tipo de trabajo que sabía hacer con excelencia. Al día siguiente, Roberto llegó al lote de autos usados en Tlaquepaque. Era un terreno grande cercado, con hileras de vehículos de diferentes marcas, modelos y años. Una mujer de aproximadamente 35 años lo esperaba en la entrada. Usaba jeans, botas y una chamarra ligera, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo simple. No había nada ostentoso en su apariencia, y Roberto pensó que probablemente era una asistente administrativa o coordinadora del proyecto. ¿Roberto Mendoza?, preguntó ella, extendiendo la mano. Sí, señora, mucho gusto. Soy Patricia. Gracias por venir con tan poca anticipación. Déjame mostrarte los vehículos que necesitamos evaluar. Patricia lo condujo a través del lote, señalando los 15 vehículos en cuestión. Eran principalmente camionetas y SUVs de entre 3 y 7 años de antigüedad. Silverados, Tahoes, F-150, Rams y algunos Tundras. Necesitamos saber el estado real de cada uno, explicó Patricia. No solo lo obvio que se puede ver, sino problemas mecánicos que podrían costar caro después. Queremos tu evaluación honesta, aunque eso signifique que rechacemos algunos de estos vehículos. Roberto asintió, apreciando que le pidieran honestidad, en lugar de que les dijera lo que querían oír. ¿Tiene las llaves de todos? Sí, y también tienes acceso completo a cualquier herramienta que necesites. Hay una pequeña oficina allá donde puedes trabajar en tus reportes. Roberto comenzó su evaluación esa misma mañana. Empezó con una Silverado 2019 blanca, abriendo el cofre y comenzando la inspección sistemática que había perfeccionado durante 18 años de carrera. Revisó niveles de fluidos, buscó fugas, inspeccionó mangueras y correas, evaluó el estado de la batería. Encendió el motor y escuchó cuidadosamente, sus oídos entrenados captando cualquier irregularidad. Subió el vehículo en un gato hidráulico para inspeccionar la parte inferior, revisando la transmisión, el diferencial, la suspensión, los frenos, el sistema de escape. Tomó notas detalladas de todo lo que encontraba, fotografiando áreas problemáticas con su celular. Para el final del primer día, había completado evaluaciones completas de 3 vehículos y había identificado problemas significativos en 2 de ellos. Una de las camionetas tenía una fuga en el sello del diferencial trasero que eventualmente requeriría reparación costosa. Otra mostraba señales de haber tenido un sobrecalentamiento severo en algún momento, con daño potencial en los sellos de la cabeza del motor que podría manifestarse más adelante. Roberto documentó todo meticulosamente en sus reportes, incluyendo estimaciones de costos de reparación basadas en su experiencia. Patricia apareció al final del día para revisar su progreso. ¿Cómo vas? Terminé 3 completos, respondió Roberto, mostrándole sus reportes escritos a mano en hojas de cuaderno, detallados y organizados. Estos 2 tienen problemas que deberían considerar seriamente antes de comprarlos. Patricia leyó los reportes con atención. Hizo preguntas específicas sobre los diagnósticos, preguntas que demostraban que entendía de mecánica más de lo que Roberto había asumido inicialmente. Él respondió con paciencia, explicando cada punto técnico. Impresionante,
dijo Patricia finalmente. Muy detallado y claro, exactamente lo que necesitamos. Al tercer día, Roberto estaba evaluando una Tundra 2017 cuando notó algo que otros mecánicos probablemente habrían pasado por alto. El vehículo funcionaba bien en superficie, pero al revisar el historial de mantenimiento que venía con los papeles del coche, Roberto notó un patrón extraño. Los cambios de aceite se habían hecho muy espaciados, y según los kilometrajes registrados, el propietario anterior había estado usando el vehículo para remolcar cargas muy pesadas. Roberto revisó más a fondo la transmisión y encontró lo que temía: señales tempranas de desgaste en los componentes internos que eventualmente llevarían a una falla catastrófica de transmisión, una reparación que podría costar entre 80 y 100,000 pesos. Cuando Patricia llegó esa tarde, Roberto le mostró sus hallazgos. Este es el tipo de problema que no se ve hasta que es demasiado tarde, explicó, mostrándole las fotografías que había tomado del fluido de transmisión con partículas metálicas finas. En superficie, el coche funciona bien, pero esta transmisión va a fallar. Es solo cuestión de tiempo. Tal vez 6 meses, tal vez un año, pero va a fallar. Patricia estudió las evidencias que Roberto había compilado. ¿Cuántos mecánicos habrían detectado esto? Roberto se encogió de hombros. No muchos. Hay que saber qué buscar y tomarse el tiempo de revisar todo, no solo lo obvio. Patricia lo miró con una expresión que Roberto no pudo descifrar completamente. Había apreciación, pero también algo más, como si estuviera evaluando más que solo su competencia técnica. Para el viernes de esa semana, Roberto había completado las evaluaciones de los 15 vehículos. Sus reportes eran exhaustivos, honestos y profesionales. De los 15 vehículos, había recomendado rechazar 4 por problemas significativos que los hacían malas inversiones. Otros 3 necesitaban reparaciones menores antes de ser aceptables. Los 8 restantes estaban en buen estado, aunque Roberto había documentado pequeños detalles de mantenimiento que eventualmente necesitarían atención. Patricia revisó todos los reportes esa tarde, sentada en la pequeña oficina del lote, mientras Roberto esperaba, ligeramente nervioso. Había puesto todo su conocimiento y honestidad en ese trabajo, sabiendo que su reputación dependía de la calidad de su análisis. «Roberto», dijo Patricia finalmente, levantando la vista de los reportes, «este es un trabajo excepcional. No solo encontraste problemas que nos habrían costado una fortuna después, sino que la forma en que documentaste todo es clara y útil para tomar decisiones». Roberto sintió alivio y orgullo. «Gracias, señora Patricia. Hice mi mejor esfuerzo». Patricia asintió, pero había algo en su expresión que sugería que la conversación no había terminado. «Déjame preguntarte algo, Roberto. ¿Por qué un mecánico con tu nivel de experiencia y competencia estaba disponible para este trabajo? No quiero ser indiscreta, pero es raro encontrar a alguien de tu calibre que acepte un trabajo temporal tan rápido». Roberto dudó solo un momento antes de responder. Había aprendido a lo largo de su vida que la honestidad generalmente era la mejor política. El taller donde trabajé durante 18 años cerró hace un mes. El dueño tuvo que vender por problemas de salud y gastos médicos. He estado buscando una posición permanente desde entonces, pero el mercado está complicado. Todos los talleres que conozco están llenos o no tienen presupuesto para contratar. Este trabajo temporal fue una bendición, para ser honesto. Patricia escuchó con atención, asintiendo lentamente. ¿18 años en el mismo lugar? Sí, señora, el taller mecánico San Miguel, en la colonia americana. Don Esteban Ruiz me contrató cuando tenía 24 años y me enseñó todo. Fue como un segundo padre para mí. Patricia pareció considerar algo internamente durante unos segundos. Roberto,
¿Estarías interesado en un trabajo permanente si surgiera la oportunidad? El corazón de Roberto se aceleró. Por supuesto que sí, señora. Eso es lo que he estado buscando. Patricia asintió. Bien. Déjame hacer algunas llamadas. No te prometo nada todavía, pero tal vez tenga algo en mente. ¿Puedes estar disponible el lunes para una reunión? Roberto confirmó que estaría disponible para cualquier cosa que se necesitara. Patricia le extendió un sobre con el pago completo por su trabajo, 12,000 pesos en efectivo. Gracias por tu excelente trabajo, Roberto. De contacto durante el fin de semana con detalles para el lunes. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, entró por la puerta con una sonrisa que Ana no le había visto en semanas. Le mostró el sobre con el dinero y le contó sobre la posible oportunidad de trabajo permanente. ¿Qué tipo de empresa es?, preguntó Ana mientras contaba el dinero. No estoy completamente seguro, admitió Roberto. Patricia mencionó que era Corporativo Automotriz del Pacífico, pero no encontré mucho cuando busqué en Internet. Parece ser una empresa mediana de flotillas y renta de vehículos. Ana lo abrazó. Ojalá salga bien, Roberto. Has trabajado tan duro para encontrar algo. Esa noche, Roberto durmió mejor de lo que había dormido en semanas, con la esperanza renovada de que tal vez las cosas finalmente estaban comenzando a mejorar. El sábado por la mañana, el teléfono de Roberto sonó temprano. Era Patricia. Roberto, ¿podrías venir hoy por la tarde al lote? Hay algo que quiero mostrarte antes de nuestra reunión del lunes. Roberto aceptó, intrigado. Cuando llegó al lote ese sábado a las 3 de la tarde, encontró a Patricia esperándolo junto a una Ford F-250 Super Duty del 2020, una camioneta imponente en color negro que claramente era de alta gama. Gracias por venir, dijo Patricia. Esta camioneta tiene un problema que varios mecánicos ya han visto y nadie ha podido resolver. Pensé que tal vez tú podrías darle un vistazo. Roberto se acercó al vehículo. ¿Qué tipo de problema? Pierde potencia aleatoriamente al acelerar, explicó Patricia. A veces funciona perfectamente bien, pero otras veces, especialmente en subidas o cuando está completamente cargada, simplemente no responde como debería. Ya la llevamos a 2 talleres diferentes, incluyendo la agencia Ford. Todos dicen que no encuentran nada malo. Roberto asintió, reconociendo inmediatamente el tipo de problema intermitente que era la pesadilla de cualquier mecánico. Los problemas que aparecían y desaparecían eran los más difíciles de diagnosticar porque no siempre podías observarlos directamente. ¿Puedo llevarla a dar una vuelta? Por supuesto. Roberto subió a la camioneta con Patricia en el asiento del pasajero. Salieron del lote y Roberto condujo por varias calles, prestando atención a cómo respondía el vehículo. En terreno plano parecía funcionar perfectamente. Encontró una pendiente pronunciada en una calle cercana y aceleró mientras subía. A mitad de la subida, sintió exactamente lo que Patricia había descrito. La camioneta perdió potencia de repente, como si alguien hubiera cortado el suministro de combustible. Roberto observó cuidadosamente el tablero de instrumentos y notó que las RPM fluctuaban ligeramente cuando ocurría el problema. Regresaron al lote y Roberto pasó la siguiente hora y media examinando el vehículo meticulosamente. Revisó el sistema de combustible, el turbocompresor, los sensores del motor, el sistema de admisión de aire. Usó un escáner de diagnóstico para revisar los códigos de error, pero no había ninguno registrado, lo cual era común en problemas intermitentes que no dejaban códigos permanentes. Patricia observaba desde cierta distancia, dejándolo trabajar sin interrupciones, pero claramente prestando atención a su metodología. Roberto trabajó con la concentración absoluta que había desarrollado a lo largo de casi 2 décadas. Sus manos se movían con la confianza de alguien que había visto miles de vehículos y resuelto miles de problemas.
Finalmente, después de casi 2 horas, Roberto encontró algo. Estaba revisando el sistema de recirculación de gases de escape cuando notó que una de las mangueras de vacío del turbo tenía una pequeña grieta casi imperceptible. No era lo suficientemente grande como para causar una fuga constante, pero bajo ciertas condiciones de presión y temperatura permitía que escapara el vacío necesario para que el turbo funcionara correctamente. Era exactamente el tipo de problema que sería casi imposible de detectar sin saber específicamente qué buscar y sin tomarse el tiempo de inspeccionar físicamente cada componente del sistema. Roberto llamó a Patricia y le mostró lo que había encontrado. Esta pequeña grieta aquí, señaló, usando una linterna para iluminar la manguera, está causando una pérdida intermitente de presión de vacío. Cuando el motor está trabajando duro, especialmente en subidas o con carga pesada, el turbo necesita ese vacío para funcionar correctamente. Sin él, pierdes potencia. La razón por la que es intermitente es porque la grieta solo se abre lo suficiente para causar problemas bajo ciertas condiciones de temperatura y presión. Patricia se agachó para ver la manguera más de cerca. ¡Wow! Eso es casi invisible. ¿Cómo lo encontraste? Roberto se encogió de hombros. Experiencia y paciencia. También ayuda a saber que los problemas intermitentes de pérdida de potencia en turbos diésel casi siempre tienen que ver con fugas de vacío. Solo tienes que revisar cada centímetro del sistema hasta encontrar dónde está. Patricia se enderezó y miró a Roberto con una expresión que mezclaba impresión y algo que parecía satisfacción, como si él hubiera confirmado algo que ella esperaba. ¿Cuánto costaría la reparación? La manguera probablemente cuesta unos 500 pesos máximo, 1 hora de mano de obra. Es una reparación simple una vez que sabes cuál es el problema. Patricia asintió lentamente. Roberto, necesito ser honesta contigo sobre algo. Roberto sintió un cambio en el tono de la conversación y prestó atención completa. Mi nombre completo es Patricia Sánchez de Robles. Soy la dueña y presidenta del Corporativo Automotriz del Pacífico, pero también de otras 3 empresas relacionadas con el sector automotriz aquí en Jalisco y en estados vecinos. Roberto sintió que algo dentro de él cambiaba con esa revelación. Miró a Patricia con nuevos ojos, procesando la información. Compré el edificio del Taller Mecánico San Miguel hace 2 meses, continuó Patricia. Fue una adquisición inmobiliaria, y originalmente el plan era renovarlo y convertirlo en algo diferente. Pero cuando empecé a investigar más sobre el negocio que operaba allí, comencé a interesarme en algo distinto. Roberto permaneció en silencio, esperando que ella continuara. Me enteré de tu reputación, Roberto. Hablé con varios de los clientes regulares del Taller San Miguel. Todos dijeron lo mismo, que eras el mejor mecánico que conocían, honesto, trabajador, competente. Algunos incluso dijeron que dejaron de llevar sus vehículos a otros lugares porque no confiaban en nadie más que en ti. Roberto sintió que su garganta se apretaba con la emoción. Esta semana, continuó Patricia, no fue solo un trabajo temporal de evaluación, fue una prueba. Quería ver si todo lo que me habían dicho sobre tu competencia era verdad. Quería ver cómo trabajabas, cómo pensabas, qué nivel de detalle ponías en tu análisis. Y este problema de hoy con la F-250, 2 agencias y 3 talleres no pudieron resolverlo. Era una última prueba. Roberto finalmente encontró su voz. ¿Por qué hacer todo esto? Patricia sonrió. Porque estoy abriendo una nueva división en mi empresa, un taller especializado de alto rendimiento que va a atender flotillas corporativas, vehículos de trabajo pesado y diagnósticos complejos. Necesito un director técnico que no solo sea excelente mecánico, sino alguien con integridad, experiencia y capacidad de liderar un equipo. Después de esta semana, estoy convencida de que esa persona eres tú. Roberto sintió que el mundo se detenía.
Me está ofreciendo trabajo. No solo un trabajo, Roberto. Te estoy ofreciendo dirigir toda la operación técnica de este nuevo taller. Seleccionarías y entrenarías a tu propio equipo. Tendrías presupuesto para equipamiento de última generación. Salario de 25,000 pesos mensuales para empezar, más bonos por desempeño, seguro médico completo para tu familia, fondo de ahorro y utilidades. Y aquí está la parte que creo que más te va a interesar. El taller va a estar en el edificio del Taller San Miguel. Lo vamos a renovar completamente, pero va a seguir siendo un taller mecánico. Tu taller bajo tu dirección técnica. Roberto sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos y no hizo nada por detenerlas. Era más de lo que había soñado posible. No solo un trabajo, sino la oportunidad de regresar al lugar que había sido su hogar profesional durante 18 años. Pero ahora en una posición de liderazgo con recursos que nunca había tenido antes. Yo no sé qué decir, logró articular. Di que sí, respondió Patricia con una sonrisa. Di que aceptas el desafío. Roberto extendió su mano, que Patricia estrechó firmemente. Acepto, señora Patricia, y le prometo que no va a arrepentirse de esta decisión. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de actividad para Roberto. Patricia cumplió cada promesa. El edificio del Taller San Miguel fue sometido a una renovación completa. Instalaron equipos de diagnóstico de última generación, elevadores hidráulicos nuevos, herramientas especializadas para cada tipo de trabajo, un sistema de gestión computarizado para rastrear cada vehículo y trabajo. Las paredes fueron pintadas, el piso recubierto con un epóxico industrial de alta resistencia y la fachada renovada completamente. Seguía siendo reconocible como el Taller San Miguel, pero ahora lucía profesional y moderno. El nuevo nombre brillaba en letras grandes sobre la entrada. Centro de Servicio Automotriz San Miguel, Corporativo Automotriz del Pacífico. Roberto trabajó incansablemente en reclutar a su equipo. Su primera llamada fue para Javier, su antiguo compañero del taller original, quien aceptó inmediatamente unirse al nuevo proyecto. Luego contactó a 2 de los aprendices que habían trabajado con ellos antes. También entrevistó y contrató a 3 mecánicos jóvenes recién graduados de la vocacional, viendo en ellos el mismo hambre de aprender que él había tenido a esa edad. Creó un programa de entrenamiento detallado, asegurándose de que cada miembro del equipo entendiera no solo cómo hacer el trabajo, sino por qué era importante hacerlo con excelencia e integridad. Patricia le dio completa libertad para establecer los estándares y procedimientos del taller. Roberto implementó protocolos rigurosos de diagnóstico, sistemas de verificación de calidad y algo que consideraba fundamental: una política de honestidad absoluta con los clientes. Nunca vamos a recomendar un trabajo que no sea necesario, les dijo a su equipo en la primera reunión de capacitación. Nuestra reputación se va a construir en que los clientes confíen en que siempre les diremos la verdad, aunque eso signifique menos dinero para nosotros en el corto plazo. A largo plazo, la confianza vale más que cualquier venta individual. La gran inauguración del Centro de Servicio Automotriz San Miguel fue en febrero, exactamente 5 meses después de que Roberto había recibido la noticia del cierre del taller original. Patricia organizó un evento formal con clientes corporativos, proveedores y medios locales. Pero para Roberto, el momento más significativo vino cuando comenzaron a llegar sus antiguos clientes. El señor Gutiérrez apareció con su Suburban, sonriendo de oreja a oreja. Roberto, sabía que ibas a caer de pie. Nadie más toca mi camioneta. La señora Patricia trajo su viejo Tsuru, ahora con algunos problemas adicionales que Roberto se comprometió a resolver. Don Ramiro, el taxista, llegó con su vehículo necesitando mantenimiento.
No confío en nadie más, le dijo a Roberto con palmada en la espalda. El taller comenzó a operar a plena capacidad más rápido de lo que Patricia había proyectado. Los contratos corporativos que ella había asegurado proporcionaban un flujo constante de trabajo, pero además, la reputación de Roberto comenzó a atraer clientes particulares que buscaban diagnósticos complejos que otros talleres no podían resolver. El negocio florecía porque Roberto había establecido una cultura de excelencia. Cada vehículo era tratado como si fuera de un miembro de la familia. Cada diagnóstico era hecho con el mismo nivel de detalle que Roberto había demostrado durante su prueba con Patricia. Cada cliente recibía explicaciones claras sobre qué necesitaba su vehículo y por qué. En las noches, después de que el taller cerraba, Roberto a veces se quedaba solo en el piso del taller, mirando alrededor y sintiendo una gratitud profunda. Pensaba en cómo su vida había estado al borde del precipicio apenas meses atrás, desempleado y desesperado, sin saber cómo iba a sostener a su familia. Y ahora no solo tenía un empleo estable, sino que estaba liderando algo significativo, algo que estaba construyendo con sus propias manos y conocimiento. La diferencia en su vida familiar era palpable. Ana había dejado de preocuparse constantemente por el dinero. Lucía y Daniela estaban orgullosas de contarle a sus amigos sobre el nuevo taller de su papá. La casa tenía una atmósfera de seguridad y esperanza que había estado ausente durante esos meses difíciles de desempleo, pero Roberto no olvidaba de dónde venía. Recordaba vívidamente la desesperación de buscar trabajo día tras día y enfrentar rechazo tras rechazo. Recordaba la humillación silenciosa de ver cómo el dinero del finiquito se agotaba mientras los gastos continuaban. Recordaba las noches sin dormir, preocupándose por cómo pagaría las colegiaturas de sus hijas. Esas memorias lo hacían más compasivo y más determinado a usar su posición para ayudar a otros. 6 meses después de la inauguración, Roberto le propuso una idea a Patricia. Quiero crear un programa de aprendizaje para jóvenes que no tienen recursos para estudiar en escuelas técnicas. Podríamos enseñarles mecánica aquí en el taller, pagarles un salario básico mientras aprenden, y al terminar el programa, ofrecerles una posición permanente si demuestran competencia y ética de trabajo. Patricia escuchó la propuesta completa y sonrió. ¿Sabes por qué decidí darte esta oportunidad, Roberto? No fue solo porque eres excelente mecánico. Fue porque vi en ti algo que es raro, competencia combinada con integridad y humildad. Esas cualidades son las que hacen que alguien no solo tenga éxito, sino que también eleve a otros. Apruebo tu programa completamente. De hecho, el corporativo va a financiarlo y lo vamos a expandir a nuestras otras operaciones si funciona bien aquí. Roberto sintió que el círculo se cerraba de manera perfecta. Él había recibido una oportunidad cuando más la necesitaba, y ahora podría ofrecerle esas mismas oportunidades a otros. El primer grupo de aprendices comenzó 3 meses después. Eran 5 jóvenes de entre 18 y 22 años, todos de familias de bajos recursos, todos con ganas de aprender, pero sin los medios para pagar una educación técnica formal. Roberto los tomó bajo su ala de la misma manera que don Esteban lo había hecho con él décadas atrás. Les enseñó no solo las habilidades técnicas, sino los valores que habían guiado su carrera. Honestidad, atención al detalle, respeto por cada vehículo y cada cliente, orgullo en el trabajo bien hecho. Uno de los aprendices, un joven llamado Miguel, de 19 años, le recordaba a Roberto una versión más joven de sí mismo. Tenía las mismas manos inquietas, la misma fascinación por entender cómo funcionaban las cosas, la misma hambre de conocimiento. Roberto vio en Miguel el mismo potencial que don Esteban había visto en él.
Una tarde, casi un año después de que Patricia le ofreciera dirigir el taller, Roberto estaba supervisando a Miguel mientras diagnosticaba un problema de transmisión en un Mazda 3. El joven trabajaba metódicamente, usando exactamente el enfoque que Roberto le había enseñado. ¿Qué piensas que es?, preguntó Roberto. Miguel respondió sin levantar la vista de su trabajo. El sensor de velocidad del eje de salida está enviando señales erráticas. Eso está causando que la computadora de la transmisión no sepa exactamente a qué velocidad estamos yendo, así que los cambios no se sincronizan correctamente. Roberto sonrió con orgullo. Exactamente correcto. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Miguel explicó su proceso de pensamiento, cómo había eliminado otras posibilidades sistemáticamente hasta llegar al diagnóstico correcto. Roberto escuchó con la satisfacción de un maestro viendo a su estudiante dominar el arte que le había enseñado. Esa noche, después de que todos se fueran, Patricia apareció en el taller. Era algo que hacía ocasionalmente, visitando sus diferentes operaciones sin previo aviso. «¿Cómo va todo?», preguntó. «Mejor de lo que nunca imaginé», respondió Roberto honestamente. «El equipo está funcionando perfectamente. Los aprendices están aprendiendo rápido. Los números del taller superan las proyecciones. Los clientes están contentos». Patricia asintió, mirando alrededor del taller con satisfacción evidente. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de lo que has construido aquí, Roberto?» «¿Qué?» «Que no es solo un negocio exitoso. Es un lugar donde se crean oportunidades. Esos 5 aprendices, cada uno de ellos va a tener una carrera por delante gracias a lo que les estás enseñando. Van a poder mantener a sus familias, comprar casas, enviar a sus hijos a la escuela. Todo porque alguien les dio una oportunidad y creyó en su potencial». Roberto sintió que algo se apretaba en su pecho. «Es exactamente lo que usted hizo por mí». Patricia sonrió. «Exactamente. Y ahora entiendes por qué lo hice. No fue caridad, Roberto. Fue inversión. Invertí en tu potencial, y tú has multiplicado esa inversión de maneras que van mucho más allá del dinero. Eso es lo que significa realmente el éxito, cuando tu crecimiento permite que otros también crezcan». Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos. 2 personas que habían formado una relación basada en respeto mutuo y valores compartidos. «Tengo algo que decirte», dijo Patricia finalmente. «El corporativo está expandiéndose a Colima y Nayarit. Vamos a abrir 2 centros de servicio más, similares a este. Quiero que seas el director técnico regional. Supervisarías las operaciones técnicas de los 3 talleres, entrenarías a los directores de cada ubicación, establecerías los estándares de calidad para toda la región. Es una promoción significativa con el salario correspondiente». Roberto se quedó sin palabras por un momento. «¿Yo estaría a cargo de los 3 talleres?» «Sí, seguirías basado principalmente aquí en Guadalajara, pero viajarías regularmente a los otros sitios. Seleccionarías y entrenarías a los directores locales. Implementarías los programas de aprendizaje en cada ubicación y asegurarías que cada taller mantuviera los mismos estándares de excelencia que has establecido aquí». Roberto no necesitó pensarlo mucho. «Acepto y quiero que Javier sea el director permanente de esta ubicación cuando yo asuma las responsabilidades regionales». Patricia extendió su mano. Trato hecho. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos y nuevas recompensas. Roberto viajó a Colima y Nayarit, supervisando la apertura de los nuevos centros de servicio. Replicó el modelo que había funcionado tan bien en Guadalajara. Reclutar a los mejores mecánicos, invertir en equipamiento de primera, establecer estándares rigurosos de calidad y honestidad, crear programas de aprendizaje para jóvenes sin recursos. En cada ubicación,
Buscaba personas como él había sido, competentes, hambrientas de oportunidad, con valores sólidos pero sin los medios para desarrollar su potencial completo. Les daba esa oportunidad y observaba cómo florecían, exactamente como él había florecido bajo la guía de Patricia. El programa de aprendices se expandió hasta tener 15 jóvenes en entrenamiento a través de los 3 talleres. Roberto desarrolló un currículo formal, documentando todas las lecciones y procedimientos que había perfeccionado a lo largo de su carrera. Quería asegurarse de que el conocimiento que don Esteban le había transmitido y que él había expandido durante 2 décadas no se perdiera, sino que continuara transmitiéndose a nuevas generaciones. Cada graduado del programa llevaba consigo no solo habilidades técnicas, sino una filosofía de trabajo. Hacer las cosas con excelencia, tratar a cada cliente con respeto, mantener la integridad incluso cuando sería más fácil tomar atajos. 2 años después de aquel día, cuando Roberto había llegado al taller San Miguel para encontrarlo cerrado, se encontraba de pie en el mismo edificio, ahora transformado y próspero, durante una celebración del aniversario. Patricia había organizado un evento para clientes, empleados y socios del negocio. Había crecimiento que celebrar. Los 3 centros de servicio operaban a plena capacidad. El programa de aprendices había graduado a su 2ª generación completa y la reputación de excelencia se había extendido por toda la región. Roberto observaba a su equipo, que ahora sumaba más de 30 personas entre los 3 talleres, y sentía un orgullo profundo. Cada uno de ellos había sido seleccionado cuidadosamente, entrenado personalmente, y ahora formaba parte de algo más grande que un simple negocio. Durante la celebración, un joven se acercó a Roberto. Era Miguel, el aprendiz que le había recordado tanto a sí mismo. Ahora, 2 años después, Miguel era un mecánico certificado trabajando en el taller de Guadalajara, con un salario que le permitía mantener a su madre viuda y sus 2 hermanos menores. «Ingeniero Roberto», dijo Miguel, usando el título de respeto que todos en el taller usaban, aunque Roberto nunca había ido a la universidad. Quería agradecerle. Antes de entrar al programa de aprendices, estaba trabajando en construcción, ganando 300 pesos al día cuando había trabajo. No tenía futuro, no tenía esperanza de algo mejor. Usted me dio una oportunidad y me enseñó un oficio que amo. Ahora puedo darle a mi familia una vida mejor. Nunca voy a olvidar eso. Roberto puso una mano en el hombro del joven. Miguel, no tienes que agradecerme. Solo paga esa oportunidad hacia adelante. Algún día, cuando estés en posición de ayudar a alguien más, hazlo. Esa es la verdadera gratitud. Miguel asintió, con los ojos brillantes de emoción y determinación. Roberto vio en ese momento un reflejo perfecto de su propia experiencia. Él había estado donde Miguel estaba, había recibido una oportunidad de alguien que creyó en su potencial y ahora estaba en posición de ofrecer esas mismas oportunidades a otros. El círculo continuaba expandiéndose, tocando más vidas, creando más historias de transformación y esperanza. Esa noche, cuando Roberto finalmente llegó a casa después de la celebración, Ana lo esperaba con una sonrisa. Sus hijas ya estaban dormidas, pero sobre la mesa de la cocina había un sobre con el logotipo de la Universidad de Guadalajara. «Llegó hoy», dijo Ana. «Es la aceptación de Lucía». Roberto abrió el sobre con manos ligeramente temblorosas. Su hija mayor había sido aceptada en la carrera de ingeniería industrial. Sintió lágrimas de orgullo y gratitud. Apenas 2 años atrás, había estado desempleado y desesperado, sin saber cómo pagaría siquiera los gastos básicos.
Ahora su hija mayor estaba entrando a la universidad, su familia tenía seguridad financiera, y él estaba dirigiendo operaciones que empleaban a docenas de personas y cambiaban vidas. Roberto pensó en todo el camino recorrido desde aquel lunes terrible, cuando había encontrado el taller San Miguel cerrado. Pensó en las semanas de búsqueda infructuosa de empleo, en la desesperación creciente, en las noches sin dormir preocupándose por el futuro. Pensó en la llamada inesperada de Patricia, en la prueba que no sabía que estaba tomando, en el momento de revelación, cuando descubrió quién era realmente ella. Pensó en la oportunidad que le había dado, no como caridad, sino como inversión en su potencial. Pensó en cómo había tomado esa oportunidad y la había multiplicado, construyendo algo que ahora beneficiaba a tantas personas. Era una historia de transformación, pero también de responsabilidad. Roberto había aprendido que recibir ayuda venía con la obligación de ayudar a otros cuando llegara el momento. Miró a Ana, quien lo observaba con amor y admiración. «¿En qué piensas?», preguntó ella. Roberto sonrió. «Pienso en lo afortunado que soy y en cuánta responsabilidad viene con esa fortuna». Ana se acercó y lo abrazó. «Siempre has sido responsable, Roberto. Por eso Patricia vio algo especial en ti. No fue suerte, fue reconocimiento de quién eres realmente». Roberto abrazó a su esposa, sintiendo la verdad de sus palabras. Patricia no lo había salvado de la pobreza, le había dado la oportunidad de demostrar el valor que siempre había tenido. Él había hecho el resto con su competencia, integridad y dedicación. Y ahora tenía la oportunidad y la responsabilidad de hacer lo mismo por otros. Al día siguiente, un lunes por la mañana, Roberto llegó al Centro de Servicio Automotriz San Miguel antes que nadie, como era su costumbre. Caminó por el taller silencioso, observando los vehículos esperando servicio, las herramientas organizadas en sus lugares, los manuales técnicos ordenados en los estantes. Era el mismo espacio donde había trabajado durante 18 años bajo don Esteban, pero transformado. Ya no era solo un taller mecánico, era un lugar donde se creaban oportunidades, donde se cambiaban vidas, donde jóvenes sin recursos encontraban un camino hacia un futuro mejor. Y todo había comenzado con un simple acto de fe de una mujer que vio potencial, donde otros solo veían un mecánico desempleado. Roberto se prometió a sí mismo que nunca olvidaría esa lección y que dedicaría el resto de su carrera a buscar ese mismo potencial en otros y darles la oportunidad de demostrarlo.